Hola, me llamo Laura Osete y soy profesora del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. En este Polimedia quería compartir algunas cuestiones importantes sobre el enlace químico con vosotros. ¿Sabes precisamente por qué los metales son buenos conductores de la electricidad o por qué podemos disolver el azúcar en el café? Pues espero que después de este Polimedia seas capaz de contestar estas preguntas y también definir qué es el enlace químico y diferenciar los principales tipos de enlaces para poder relacionarlos con las propiedades físicas y químicas de la materia. Los contenidos que voy a exponer son la definición del enlace y los principales tipos de enlace, que son de tipo intra e intermolecular, así como sus principales características. ¿Qué es el enlace químico? Podríamos definirlo como la unión entre átomos, pero una característica importante es que proporciona estabilidad a la materia. Si recordamos cuál es la estructura del átomo, que podemos ver en esta imagen en movimiento, los electrones que están cargados negativamente circulan alrededor del núcleo en diferentes orbitales electrónicos, que presentan distintas morfologías, como vemos en la diapositiva. Estos orbitales se disponen en forma de capas desde el interior del átomo hacia el exterior, cada vez más alejados del núcleo. Para la formación del enlace químico son precisamente los electrones de la última capa, la capa que se llama de valencia, los que intervienen. Teniendo en cuenta estas consideraciones y recordando que el enlace químico estabiliza la materia, ya podríamos explicar cómo elementos como los gases nobles, que vemos aquí en esta diapositiva en la tabla periódica, no forman ningún tipo de enlace con otros átomos. Esto se debe a que son elementos muy estables por sí mismos y que la última capa, capa de valencia, está totalmente completa. El resto de elementos del sistema periódico presentan esta capa incompleta y por tanto se enlazarán con otros átomos para completarla y de esta manera alcanzar la estabilidad que presentan los gases nobles. Existen dos grandes tipos de enlaces químicos, las fuerzas intra e intermoleculares, que son los enlaces que se forman entre los átomos dentro de una misma molécula y los enlaces entre átomos de diferentes moléculas. Vamos a ver las principales características de cada uno de ellos. En el caso del enlace intramolecular, entre átomos de una misma molécula, también podemos diferenciarlos entre uniones metálicas, covalentes o iónicas. En el caso del enlace iónico se unen un elemento metálico y un no metálico. Por ejemplo, en el fluoruro de sodio, como veis en la imagen, el elemento sodio, que es un metal, cede un electrón de la capa más externa, capa de valencia, convirtiéndose en un ion positivo, cargado positivamente, llamado catión. Mientras que el elemento no metálico, en este caso el flúor, acepta este electrón convirtiéndose en un ion negativo o anión. Es la atracción electrostática entre estos dos iones, positivo y negativo, la que produce la formación de este enlace iónico. Todas las sustancias que presentan este tipo de unión química tienen unas características físico-químicas similares. Todos son sólidos a temperatura ambiente y además presentan una estructura muy ordenada, una estructura que se llama cristalina, como la que vemos aquí de la sal común, el cloruro sódico, en forma cúbica. Además de estas características, también podemos añadir que son compuestos solubles, muchos de ellos en disolventes polares como el agua, y son malos conductores eléctricos en estado sólido, pero muy buenos en disolución acuosa. Y además se trata de sólidos quebradizos. Por otro lado, el enlace metálico se forma cuando se unen dos átomos metálicos. En este caso, los átomos del metal pierden los electrones de la última capa de valencia y se convierten en cationes, que se enlazan entre sí formando una red metálica muy cristalina, muy ordenada. Por otro lado, los electrones constituyen una especie de nube electrónica que es capaz de moverse libremente a lo largo de la estructura metálica. Estas características son las que explican por qué estas sustancias metálicas son muy conductoras de la electricidad, debido al movimiento libre de estos electrones en el material. Además de estas características, también podemos decir
que presentan un brillo muy característico, un brillo metálico que los caracteriza. Son todos sólidos a temperatura ambiente exceptuando el mercurio, que es líquido, y además son materiales muy duros y resistentes debido a que este enlace químico es muy fuerte. Y el tercer tipo de enlace intramolecular es el covalente, es el que tiene lugar entre elementos no metálicos. En este caso se comparten los electrones para formar esta unión química. Podemos encontrar sustancias covalentes que presentan un estado gaseoso como el metano o líquido como el agua. También se llaman en este caso sustancias moleculares, pero podemos encontrar también sustancias covalentes que presentan un estado sólido como el cuarzo. En este caso se llaman redes sólidas covalentes. Y por último también se pueden observar cómo los átomos de diferentes moléculas pueden enlazarse entre sí a partir de enlaces intermoleculares. En este caso se deben a atracciones entre dipolos y una tipología muy importante es la de los puentes de hidrógeno. Vamos a ver las características. Por un lado, la atracción electrostática entre moléculas dipolares se forma cuando en una molécula covalente, como por ejemplo el ácido clorhídrico, uno de los átomos presenta una mayor electronegatividad, es decir, una mayor afinidad por los electrones que se comparten en el enlace químico. En este caso, esto da lugar a la formación de una especie de imán, de un dipolo con un polo positivo y un polo negativo. El polo negativo estaría más cercano al átomo más electronegativo. Este imán o dipolo es capaz de experimentar atracción electrostática por otras moléculas que estén también polarizadas como ella. Estas fuerzas, estos enlaces intermoleculares, no son tan fuertes como los enlaces que se forman dentro de una misma molécula, pero son importantes ya que cuando se producen en un gran número la sustancia presenta un carácter sólido, mientras que cuando no se producen la sustancia es gaseosa. Un tipo importante de enlaces intermoleculares son los por puente de hidrógeno y explican, por ejemplo, cómo el azúcar puede disolverse en agua. En este caso, esto se debe a que la molécula de azúcar se une a través de sus átomos de oxígeno a átomos de hidrógeno de las moléculas del agua. Para concluir, hemos visto lo que es el enlace químico, es la unión entre átomos y además estabiliza la materia. Puede formarse entre átomos dentro de una misma molécula, siendo de tres tipos, iónicos, metálicos o covalentes. Se trata en todos los casos de enlaces fuertes, pero también los enlaces se pueden formar entre moléculas distintas y se deben a la atracción de dipolos. Una tipología importante son los enlaces por puentes de hidrógeno. En este caso son enlaces, uniones entre átomos más débiles, pero son responsables de propiedades físicas como por ejemplo el estado, la solubilidad, el punto de fusión o la densidad. Y eso es todo, espero que estos contenidos os hayan parecido claros y sean de utilidad.